Tengo tres hijos y digo tres porque una de ellas está en el cielo. Sí, Mateo tiene 24, Lizzy tiene 20 y mi Raquelita tiene 26 y está en el cielo. Eh, bueno, lo que quiero compartir con ustedes es más que todo la esperanza, ¿no? Sé que muchas de ustedes están sufriendo pérdidas de seres queridos, ya sea el esposo, la hermana, el hermano, los padres, aún los hijos. Y yo sé lo doloroso que es esto. Entonces, el propósito de esta charla es darles esperanza. Eh, Cuando las hermanas me invitaron, las hermanas esposas de los pastores, me invitaron a dar este tema, la verdad es que mi corazón se estrujó, ¿no? Yo dije, wow, Señor, ayúdame por favor, porque es un tema del cual no nos gusta hablar, ¿no? Realmente es un tema que lo guardamos muy, muy en lo profundo de nuestro corazón, los que hemos tenido una pérdida tan grande. Pero ya les digo, realmente anhelo en mi corazón que a través de lo que voy a compartir con ustedes encuentren un consuelo del Señor. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla, por favor. Eh, Muy bien, espero que todas lo estén viendo. Ya. Vamos a comenzar diciendo que realmente es en la Biblia donde nosotros podemos encontrar consuelo. Es la única fuente que nos brinda un consuelo verdadero, la palabra de Dios. Cuando pasamos por una pérdida tan grande, muchos encontramos o buscamos más que todo respuestas y empezamos a ver, a buscar libros, a escuchar prédicas, no sé, a saber películas y todo aquello que nos pueda ayudar a superar el dolor, ¿no? Pero en realidad es la palabra de Dios la que nos trae consuelo. Y vamos a ver, así, dando una pasadita, qué dice la Biblia acerca de la muerte. Ahí tienen ustedes los pasajes. 1 Corintios 2, del 9 al 10, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y quiero que pongan atención en lo que está subrayado. Muchas veces decimos, uy, qué misterio, qué tremendo, cómo es la muerte, Dios mío, es algo que no podemos comprender. Pero luego dice, o sea, son cosas que ojo no vio ni oído yo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que cuando el Espíritu de Dios actúa en nosotros, nos empieza a revelar este gran misterio. No que lo comprendamos todo, pero sí empezamos a entender muchas cosas. El Salmo 116:5 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Primera Tesalonicenses 4 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses es uno de los pasajes de los libros más preciosos que hablan sobre este aspecto, ¿no? Y especialmente el capítulo 4, perdón, del versículo 3 al 18. Pero aquí nos dice que no debemos ignorar esto para que no nos entristezcamos, ¿no? Que no olvidemos que los que hemos amado ahorita duermen. Imagínense ustedes cuando han tenido un día arduo de trabajo, súper estresante, que han hecho un montón de cosas y se sienten tan cansadas con dolor de cabeza, y cuando llegan a la cama y duermen, descansan.
Así están nuestros amados que hemos perdido, están descansando. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aquí he subrayado la palabra sombra. ¿Por qué sombra? Porque es un valle de sombra de muerte. No es, o sea, es una sombra. La muerte es una sombra, no es algo real. Y les quiero contar un ejemplo. Un pastor, un siervo de Dios, que había perdido a su esposa, estaba caminando por las calles con sus hijitos, algunos de ellos adolescentes, otros más pequeños, y él, para consolarlos, vio un camión pasando y les dijo a los niños, a sus hijos, miren ese camión tan enorme, ¿qué prefieren? ¿Que pase el camión sobre ustedes o prefieren que pase la sombra? Obviamente los chicos contestaron, no, por supuesto que la sombra, ¿no? Y es algo que de alguna manera nos ilustra. La sombra de muerte no es la muerte en sí para los que creemos, es una sombra. El Salmo, Apocalipsis 14:13 nos dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, ¿no? Bienaventurados quiere decir dichosos, felices los que mueren en el Señor. Van a descansar de sus trabajos. Ahora, cuando pensamos en la muerte, hermanas, la Biblia describe 3 tipos de muerte, ¿no? Una de esas muertes es la muerte física. La muerte física. Un ratito voy a minimizar la pantalla para que ustedes puedan ver mejor la diapositiva, ¿ya? Fíjense, la muerte física, hermanas queridas, es la separación del alma, del espíritu y del cuerpo, ¿no? Santiago 2:26 nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, hermanas queridas, se trata de una separación. La muerte física es una separación del alma y del espíritu. Es decir, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Génesis 35:18 nos dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benón, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí está hablando de Jacob, ¿no? Y cuando murió Raquel, al dar a luz a su hijo Benjamín, dice que se le salió el alma y murió. Aquí también nos habla de esa separación. O sea, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que los dio. Otra vez, ¿no? O sea, el polvo, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu se va a Dios que lo dio. Entonces, aquí podemos ver que hay una separación. Ahora, hay otra muerte que es la muerte espiritual. La muerte espiritual simplemente es la separación entre el alma y Dios. El individuo no tiene ninguna relación personal con Dios, no tiene comunión con Él. Estamos separados de Él debido al pecado. Esa es la muerte espiritual. Realmente no tenemos relación con el Señor. Vivimos ajenos a una vida del Señor. Por lo tanto, estamos muertos. Estamos separados también de Dios. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Finalmente, la tercera muerte que describe la Biblia es la segunda muerte. En realidad, esta es la segunda muerte, que también habla de separación, que es la separación definitiva, final de Dios, la aflicción final de los malos en el infierno después del juicio ante el gran trono blanco. Esto está en Apocalipsis 13:14. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos.
y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Es decir, que esta muerte segunda, hermanas, es donde la muerte que nadie quisiera tener, es la condenación eterna. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, así, habiendo dado un pincelazo a lo que es las tres formas en que describe la Biblia a la muerte, ahora vamos a ver esta diapositiva, ¿ya? Y aquí viene una buena noticia para todos nosotros y para todos los que hemos perdido seres queridos. Es una excelente noticia. Dice, ¿por qué los creyentes no debemos temer la muerte? Podemos enfrentar el futuro con fe, porque efectivamente hay dos maneras de enfrentar la muerte. Una es hundirse en la tristeza, en la depresión, en la angustia, y la otra es enfrentar el futuro con fe. Pero ¿por qué vamos a enfrentar el futuro con fe? Porque Jesús ha vencido a la muerte. ¿Mm? Jesús ha vencido a la muerte. Esto es maravilloso, hermanos. Hebreos 2, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y fíjense, aquí les he puesto una imagen de David y Goliat. Todas o la mayoría de nosotros está familiarizada con lo que ha pasado, ¿no? Y cómo David venció a Goliat. Cuando David logró tumbar a Goliat con esa piedra, dice, agarró su espada, la propia espada de David, o digo de Goliat, y con eso lo degolló, lo decapitó, ¿no? La propia espada. Esta es una figura maravillosa, hermanos, hermanas queridas, de cómo Dios, ¿no es cierto?, ha vencido al imperio de la muerte, utilizando la misma arma de Satanás, porque Satanás, o sea, el arma que usa Satanás es la esclavitud, el temor a la muerte, ¿no? Entonces, esa esclavitud ha sido, o sea, Jesús ha roto las cadenas de esa esclavitud a través de su misma muerte, ha vencido al que tenía el imperio de la muerte. Y por eso el príncipe de la muerte ha sido derrotado y nosotros podemos enfrentar el futuro con fe. Acá, en 1 Corintios 15, del 55 al 57, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, quiero contarles algo, y es que, por ejemplo, una familia estaba viajando por carretera y se entró una avispa por la ventanilla del auto. Y la niña, la hijita, era alérgica. Entonces, hace una alérgica a la picadura de las avispas. O sea que había una desesperación por los padres y los hermanitos de que la avispa no llegue a picar a la niña. Entonces, el padre en su desesperación empezó a perseguir a la avispa y la atrapó y la avispa le picó en la mano, ¿no? Entonces le picó en la mano y ahí dejó su aguijón. Y la niña le dice, papá, ya no voy a morir, le dice. Y el papá le dice, no, hijita, porque aquí ya está el aguijón. No hay más muerte, no hay peligro de que mueras. Entonces, así es, o sea, he tratado de ilustrar con algo muy sencillo cómo el Señor ha vencido a la muerte y ese aguijón ya no nos puede hacer daño, hermanos, porque enfrentamos el futuro con fe gracias a la obra de Cristo. Amén.
Ahora, hay algo que realmente nos tiene que consolar, hermanas queridas, y es la resurrección. No hay mayor consuelo que pensar en la resurrección. El elemento principal de los apóstoles en su predicación, perdón, hermanas, no sé por qué me ha salido esa raya. El elemento principal de la predicación de los apóstoles era la resurrección. ¿Mm? La resurrección. Es decir, cuando ellos predicaban, siempre daban testimonio de la resurrección de Jesús. Era su motivación más grande. Incluso para elegir al reemplazante de Judas, en Hechos 1:22 nos dice, ellos buscaban un requisito principal para el reemplazante de Judas, y era que sea hecho testigo con ellos de su resurrección. O sea, para ser apóstol había que ser testigo de la resurrección de Cristo. Entonces, luego cuando empezaron a sufrir la persecución después de haber estado en cárcel, cuando fueron puestos en libertad, después de haber sido examinados, se nos dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Fíjense cuán importante era la resurrección para los apóstoles y los creyentes, los primeros creyentes. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Eso decía Pablo. Es decir, la resurrección, hermanos queridos, hermanas, es la esencia del Evangelio, es la victoria, es pensar en la resurrección, es lo que directamente nos conduce a la vida eterna. Abraham creía en la resurrección. Fíjense, hasta aquí hemos visto en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también a los patriarcas y los personajes que nosotros conocemos del Antiguo Testamento creían en la resurrección. Uno de ellos era Abraham, porque cuando iba a sacrificar a Isaac, a su hijo, él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, él sabía que el Señor iba a levantar de entre los muertos a Isaac, si es que llegaba a morir. Entonces, él sabía, y también José creía en la resurrección, porque dio instrucciones concernientes a sus huesos, y él era muy cuidadoso de su cuerpo, ¿no? Entonces, si él no hubiera creído en la resurrección, entonces no hubiera dado instrucciones, y dio instrucciones a sus hermanos para que sus huesos sean llevados de Egipto a Canaán, porque él sabía que iba a resucitar. Esa raya, perdón, hermanas, me está molestando, pero no sé cómo quitarla. Bueno, voy a continuar, no le daré más importancia. Moisés cumplió la promesa o sea, que se le había hecho a José. Incluso Moisés llevó los huesos de José cuando él salió de Egipto, en Éxodo. Job, fíjense lo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. David creía en la resurrección y decía, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Isaías dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La fe constante de los mártires, hermanas, era algo sorprendente. Por la resurrección de Cristo, los mártires estaban dispuestos a ser quemados vivos, a ser arrojados a los leones, a ser apalados, ¿no? A ser muertos, comidos por las fieras. Y como dice en Hebreos 11:35,
Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fíjense, hermanas queridas, qué importante es la resurrección, pues no hay mayor consuelo que el de la resurrección para los que hemos perdido seres queridos. ¿Mm? Hermanas, ahora, si nos ponemos a reflexionar en esto, hemos visto esa etapa tan dura, ¿no es cierto?, que es la muerte. Y hemos visto que es una separación. Voy a volver a esta diapositiva. La separación. ¿Por qué sufrimos tanto, hermanas, con la muerte física? ¿Por qué esa separación nos trae tanto vacío, tanta angustia? Hasta la falta de respiración cuando recogemos los objetos de la persona que amábamos, su ropa, los recuerdos, las fotos, que son como una puñalada para nuestro corazón. Todo eso, hermanos, esa separación duele tanto, tanto, porque realmente, digamos, esta separación hace que este dolor, digamos, no lo podamos sobrellevar si no es a través del consuelo que nos da Dios. Por eso el Señor decía, yo les enviaré mi espíritu, que es el consolador. El consolador por excelencia, hermanas, es el que obra en nosotros. Ahora, fíjense, cuando estamos en un funeral, por ejemplo, a ver, cuando estamos en un funeral o estamos en un velorio, ¿no? Muchas veces las personas tratan de consolarnos y nos dicen cosas como, eh, está mejor, está disfrutando del Señor, ten paz, no te aflijas, eh, no llores, ¿no? Hermanas, es tan difícil esto y las personas tratan de consolarnos de la mejor manera, ¿no? Pero nos están hablando del alma y del espíritu. Hemos visto esa separación, ¿no es cierto? Esa separación. Todos sabemos que el alma y el espíritu se han separado del cuerpo. ¿Sí? Entonces, no lloramos porque nuestro ser amado esté en el cielo, esté disfrutando del Señor. O sea, sería absurdo llorar por eso, ¿no ve? O sea, lloramos por esa separación, porque ya no podemos sentir sus caricias, sentir el calor de sus manos, escuchar su voz. Lloramos por su cuerpo, hermanos, lloramos por la separación. Y fíjense, cuando hablamos de la muerte y que nuestro ser amado está en el cielo y está feliz, es una gran verdad, es una gran verdad. Pero tenemos que tener en cuenta que esto, aún los paganos lo saben, o sea, los budistas, los hinduistas creen en la inmortalidad del alma, imagínense, hasta los grandes filósofos, Sócrates, Platón, hablaban de la inmortalidad del alma. Entonces, por eso, hermanas queridas, es que yo quiero poner un especial énfasis en esto del cuerpo. No lloramos por el alma ni por el espíritu, porque a los que han muerto en Cristo sabemos que está con Él, con el Señor. Lloramos por el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo es tan importante como hemos visto en estos pasajes que les mencioné, los huesos, el cuerpo, o sea, la sepultura. Y yo no puedo imaginarme el dolor que muchos están sintiendo este tiempo de pandemia, que ni siquiera pueden velarlos, que ni siquiera pueden despedirlos como se haría en un velorio o en un sepelio normal. Pero hermanos, yo quiero alentarles. Jesús ha resucitado. Él ha vencido la muerte, como les ponía ese ejemplo de ese aguijón. Y fíjense, es tan importante el cuerpo para el Señor que aquí hay una imagen, ustedes pueden ver esta imagen.
Y dice en Judas 1:9 que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Hermanos, ustedes han debido ver en algún cementerio, en alguna tumba, la estatua de un ángel ahí, ¿no? Del arcángel Gabriel. Y créanme que esto no está lejos de la realidad. Realmente, hermanas queridas, junto a la tumba de nuestros seres amados, hay un ángel que está guardando sus cuerpos, porque van a resucitarse, van a levantar. Y por eso es tan importante que nosotros creamos en la resurrección. Y está escrito. Si no estuviera escrito, no les estaría diciendo esto, ¿no? Dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y así igual, hermanos, hay ángeles que están velando. Hay un ángel específico al cual se le ha delegado el cuidado del cuerpo de nuestros seres queridos. Qué maravilloso es pensar en esto, hermanos amados. Qué maravilloso es pensar en eso. Ahora, fíjense, acá, por ejemplo, me imagino que la mayoría de ustedes han leído este pasaje que está en Lucas 16, ¿no? Lucas 16, cuando habla de la muerte de Lázaro, o sea, habla de Lázaro y el hombre rico. Ustedes lo van a recordar. Y dice que Lázaro era un mendigo, ¿no? Era un hombre que dice que comía de las migajas que caían de la mesa y estaba lleno de llagas y era tan terrible su situación que aún los perros le lamían las llagas. Mientras que Lázaro, ¿no? Era un hombre que cada día hacía un tremendo banquete, un festín, y vivía su vida así, lejos de Dios, ¿no? Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí en Lucas 16:22. Lucas 16:22, cuando ustedes estén, no sé si están ahorita con su Biblia, pero cuando vean este pasaje de Lázaro y el hombre rico, el verso 22 dice que, bueno, los versos anteriores dice que murió Lázaro y también murió el hombre rico. Pero dice, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¡Qué cosa tan maravillosa, hermanos, hermanas queridas! Cuando nosotros descubrimos esto, es que se nos abre un panorama increíble. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En otras palabras, fue llevado por los ángeles al cielo. Imagínense ustedes, tal vez alguna de ustedes está con un ser querido muy enfermo, postrado, no solo por el COVID, tal vez ha sido desahuciado por el cáncer, la leucemia, alguna enfermedad, una patología en el corazón. No sabemos, hermanos, y están sufriendo esa angustia. Sepan ustedes, para los que creen, hermanos, que hay un ángel, hay ángeles que están ahí velando por esa vida. Y cuando el Señor decida que parta, los mismos ángeles lo van a llevar, como está en esta imagen. Bueno, no nos podemos imaginar siquiera, pero bueno, he tratado de ilustrar lo mejor que he podido. Como está esta imagen, los ángeles lo llevan al seno de Abraham, al mismo cielo. Qué maravilloso es eso, hermanas. Qué maravilloso. Y fíjense lo que decía Juan aquí en el capítulo 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús les pregunta, ¿crees esto?
¿Crees esto? Ah, Señor, yo sí lo creo. Yo creo que ustedes también, hermanos. ¿Crees esto? Jesús mismo les preguntó. ¿Mm? Fíjense, cuando hablamos de la muerte y, y viene, o sea, todos sufrimos esa angustia tan grande, yo lo he vivido, mi esposo ha corrido para encontrar oxígeno para mi hijita sangraba de la nariz. Bueno, cada historia es muy, muy, muy dura, muy difícil recordar todo esto. Pero lo que yo quiero es que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. La muerte para los que están en Cristo es como atravesar una puerta, ¿no? Atraviesan la puerta y ya están en el cielo mismo. El cielo es real, hermanas. Ahorita no les voy a hablar del cielo porque eso daría 2 horas más para poder hablar, pero el cielo es real, hermanas. Entonces, ¿a qué me voy? Quiero que ustedes estén conscientes de la resurrección, lo importante que es creer esto y estar seguros de que los que amamos van a resucitar en cuerpo y en sangre. No les estoy hablando de algo espiritual. Muchos tienen la idea de que, en el cielo vamos a estar como seres etéreos, sin cuerpo, o sea, tocando el arpa. No, hermanos queridos, no, hermanas. O sea, la resurrección es en cuerpo y en sangre. Vamos a ser los mismos. Cuando morimos, somos los mismos a resucitar. Los que mueren van a resucitar con el mismo cuerpo, con la misma identidad. Van a tener los mismos lunares. Bueno, no sé, me estoy imaginando, pero van a ser los mismos. La muestra de esto es que Jesús, cuando resucitó, les dijo, miren, toquen mis llagas, metan sus dedos, toquen mi costado, soy yo. ¿No? Y un pasaje maravilloso que siempre viene a mi mente es que cuando Jesús ha resucitado, los apóstoles estaban pescando, ¿no? Y de lejos vieron a un hombre en la playa. Y este hombre les llamaba, vengan, 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 desayunemos, desayunemos juntos. Y a medida que ellos se fueron acercando, vieron que era Jesús resucitado, resucitado. Y Jesús, hermoso, precioso, dulce, les había preparado un pescado, así, un pescadito a la brasa en la playa. Y les decía, vengan, comamos. Eso nos muestra que van a comer con nosotros, los que amamos. Vamos a estar con ellos, hermanos. Vamos a disfrutar. Vamos a volver a abrazarlos. Les vuelvo a preguntar, ¿crees esto? ¿Crees esto, hermana? Jesús ha resucitado y esa es la promesa más maravillosa que tenemos. ¿Mm? Miren, otra imagen de la muerte que les puedo dar es como cuando un niño, bueno, yo leí esto de una madre que estaba en el hospital con su hijito muy enfermo, iba a morir el niño, estaba desahuciado. Y el niño le dice, mamá, ¿cómo es la muerte? Y la mamá le dice, qué sabia la mamá, realmente le dice, amor, le dice, es como cuando tú te duermes en mi cama, en la cama de papá y mamá, y nosotros cuando estás dormidito, te llevamos sigilosamente, despacito, hasta tu cama, y tú amaneces en tu cama. ¿Mm? Así es. Entonces, y además, la promesa del Señor dice que en un abrir y cerrar de ojos, si es que nosotras no morimos todavía y el Señor nos da vida, y probablemente el Señor ya venga pronto, no sabemos, y seamos arrebatados, dice que el Señor va a resucitar a los que durmieron en Cristo.
Está en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados y nos encontraremos en el cielo con ellos. Pero nuestra naturaleza será gloriosa. O sea, ya no va a haber más achaques, me duele, que mi muela, estoy mal del oído, mi artritis. Ya no, hermanas. ¿Mm? Entonces, es así, hermanas. O sea, les vuelvo a preguntar y no me voy a cansar de preguntarles, ¿crees esto? Miren, hay una cosa que yo quiero compartir con ustedes también y estaba en mi corazón. Es cómo yo he encontrado consuelo. ¿Mm? Y ha sido definitivamente a través de la palabra de Dios. Y quiero poner esto en el corazón de ustedes, hermanas, que están sufriendo porque ha partido su ser amado. Lean mucho la Biblia, lean los salmos, ¿m? Lean los salmos. El Señor va a obrar y va a traer consolación a través de su Espíritu Santo en ustedes. El Salmos, estos son algunos de los versículos que a mí me han traído personalmente mucha consolación, mucho consuelo. Y es, por ejemplo, este Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ay, hermanas, ¿cuántas podemos decir amén? Amén. Tú sanas, Señor, al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Él no nos deja sin consuelo, hermanas. Nunca nos deja sin consuelo. Isaías 63 dice, 66, verso 13 dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Es la promesa maravillosa de nuestro Señor. Y así nos consuela, como consuela la madre a sus hijos. El Salmo 119, 49 y 50 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Hermanas queridas, qué maravilloso es tener el consuelo de Dios mismo en nuestra aflicción a través de su palabra. ¿Mm? Isaías 63:9 dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. ¿Mm? Esto nos muestra, miren, hermanas, este es uno de los versos más hermosos que a mí me ha traído consuelo, porque tal vez algunas de ustedes, cuando han perdido a su ser querido, no ha faltado alguna hermana, hermano querido, muy dulce, que para consolarnos nos dice Dios es soberano. Así lo ha querido. Es verdad, Dios es soberano. Pero Dios en su soberanía dice que también se angustia cuando nosotros lloramos, cuando nosotros sufrimos, Él también se angustia. Qué amoroso es nuestro Dios, hermanas queridas. Él se angustia. Cuando yo he sufrido esta tragedia tan grande de la pérdida de mi hijita, cuando en la familia nos pasó eso, yo sentía y sabía que aún Dios estaba llorando conmigo. Y les cuento que no sé cuántos estuvieron en el entierro de mi hijita, pero eh, eh, ese día llovió tanto en ese momento llovió tanto, pero parecía que estaban cayendo baldes del cielo, baldes de agua. Y yo en mi corazón sentí algo que me decía, yo también estoy llorando. Hermanas, el Señor es soberano, pero Él sufre también con nuestro dolor. Es un Dios tan bueno, tan misericordioso. No es indolente. Él sufre con nuestro dolor. ¿Mm? Y el Salmo 119, 75 y 76 dice,
Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste, sea ahora tu misericordia para consolarme. ¿Verdad? El Señor en lo que hace, o sea, sus designios son grandes, perfectos. ¿Quién los puede entender? Nadie, o sea, realmente. Pero dice en su palabra que así como Él nos aflige o conforme ejecuta algún juicio, no que nosotros recibamos este dolor tan grande por haber hecho alguna maldad, algunas veces también no faltó alguien que nos dijo, vuelvo a repetir, en su mejor intención de consolarnos, si te deprimes y entras en angustia, es pecado. O sea, tienes que revisar tu corazón, que no haya pecado. O sea, imagínense, hermanos, con mi esposo casi no sabíamos cómo reaccionar ante eso, ¿no? Pero fíjense, puede ser que seamos afligidos por alguna razón, Él lo sabe, pero Él también es misericordioso para consolarnos. No, nunca pensemos esto, digamos, o sea, digamos que porque o sea, no traigamos condenación a nuestra vida, hermanas queridas. Eso es lo que yo quiero comunicarles hoy. No condenación, porque muchas veces hasta nos sentimos culpables. Debía haber hecho eso, no le he dicho que lo amaba lo suficiente, no lo he abrazado, no, o debía haber hecho aquello, ¿por qué no le he llevado al médico a tiempo? ¿Por qué no me he dado cuenta? Ah, tantas preguntas que nos hacemos, hermanas, ¿no? Pero fíjense, el Señor, conforme a su misericordia, nos consuela y no debemos condenarnos, hermanas amadas, ¿no? ¿Por qué no debemos condenarnos? Porque tenemos que traer a nuestra mente que todo está en las manos de Dios, nuestras vidas, la vida de los que han partido, la vida de nuestros hijos. Y ahora más que nunca, frente a este virus, tenemos tanto miedo de que algo le pase a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi esposa, a mi esposo, o finalmente a mi hermano, a mi hermana, o a mí misma. Es un miedo. Pero como hemos visto, y les vuelvo a repetir, eh, en la anterior diapositiva, Él ha vencido a la muerte, hermana. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Mm? Entonces recordemos eso. Jesucristo ha resucitado y esa es la mayor victoria que ha podido darnos. Finalmente, Isaías 57:1 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Este es uno de los versículos que más consuelo ha traído a mi vida, porque yo decía, Señor, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te lo has llevado? ¿Por qué, Señor? Quiero saber. Y no faltan los súper espirituales, ¿no? Y no lo digo como crítica, sino porque todos tienen el afán de consolarnos y a veces dicen, no preguntes por qué, pregunta para qué, digamos, cuál es el propósito. No, hermanos, o sea, fíjense, el Señor es tan bueno y misericordioso que Cristo mismo ha padecido por todo ese sufrimiento. Recuerden ustedes que Jesús dijo cuando lo iban a crucificar, mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿no? Y Jesús no dijo, o sea, ¿para qué, Señor? O sea, él dijo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Cuando estaba en la cruz, ¿qué? Si Cristo mismo lo preguntó, hermanas. Y les vuelvo a repetir, a veces nos dicen cosas en la misma iglesia, hermanos, que nos traen, ¿no? Un poco de confusión a veces, o hasta condenación. No debo preguntar por qué no, o sea, es para qué. No, hermanas queridas, también, ¿por qué? ¿No? Y aquí hay una respuesta a ese por qué, en este verso de Isaías 57:1 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello.
y los piadosos mueren y no hay quien entienda. Y aquí viene lo maravilloso, que de delante de la aflicción es quitado el justo. Oh, Señor. Es decir, que el Señor se lo llevó para librarlo o librarla de gran aflicción. Y eso trae tanto consuelo a nuestro corazón, tanto consuelo. Entonces, hermanas queridas, yo quiero volverles a preguntar, ¿crees esto? ¿Crees esto, hermana? Fíjense, les quiero recordar, quiero que nunca se olviden de esta figura. El Señor ha tomado el arma de la muerte, porque estábamos sujetos a esclavitud, dice Hebreos. Estábamos sujetos a esclavitud por el temor a la muerte, ¿no? Pero el Señor ha destruido por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanas, ya no somos esclavas del temor a la muerte, porque Cristo ha tomado como ese David, y les vuelvo a repetir, esa espada, que es el arma que tenía Satanás, la muerte, y con esa misma arma ha vencido. ¿Mm? Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿crees esto? Jesús ha resucitado y los que amamos van a resucitar. Ahora, hermanas, tal vez algunas de ustedes que me están escuchando o viendo y no han oído hablar de todas estas cosas antes. Yo te digo, hermana querida, los que hemos nacido de nuevo, y voy a volver a esta otra diapositiva, los que hemos nacido de nuevo, es como si tuviéramos dos cumpleaños. Uno es cuando hemos nacido, ¿no? Biológicamente, y otra es cuando hemos nacido de nuevo, porque hemos recibido al Señor en nuestro corazón y lo hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es nacer de nuevo. Entonces, las personas que nacemos de nuevo, no tenemos que experimentar esa muerte espiritual, que es la separación de Dios. ¿Mm? Jesús, con su muerte, nos ha hecho cercanos, ha hecho que tengamos una relación maravillosa con Él. Entonces yo te animo, hermana querida, si tú no te has reconciliado, si tú no tienes una relación personal con Dios, este es el momento. Yo te aseguro que vas a ser librada de la esclavitud, de la muerte. ¿Mm? Entonces, cuando nacemos de nuevo por segunda vez, ya no podemos experimentar esta segunda muerte que está aquí. O sea, la separación definitiva de Dios y ser echados al lago de fuego. No, más bien nos espera lo que hemos visto acá. Nos espera esto. Cuando muramos, vamos a ser, o nuestros seres amados, van a ser llevados al seno de Abraham, al cielo mismo por los ángeles, cuando partan de aquí. Y esa es la maravillosa promesa para nosotros, los que creemos. Hermana, yo te animo a que creas esta gran verdad. Muchas veces el Evangelio es compartido de forma incompleta, hasta con las manos dicen, ¿no? O sea, Jesús murió por mis pecados. Listo, verdad, verdad. Pero en 1 Corintios 15 dice, Jesús murió por mis pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras.
es el Evangelio completo. Cuando yo una vez pasé un curso en Libopén para evangelizar a los niños, eh, era muy lindo porque el símbolo del evangelio, los símbolos del Evangelio eran una cruz y una tumba vacía. ¡Ah, qué hermoso, hermanas! Jesús ha resucitado y los que amamos van a resucitar. Nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a abrazar y vamos a volver a escuchar su voz y a cantar con ellos. Hermanos, esa es la maravillosa promesa. ¿Crees esto? Te vuelvo a preguntar. Amén, hermanos. Creo que hasta aquí ya he podido compartir lo que tenía en mi corazón para ustedes. Yo anhelo que esto traiga un gran consuelo para sus corazones. Amén. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Jackie. Realmente una bendición lo que nos has... Gracias, Jackie. Qué lindo atesorar en nuestros corazones que no vivamos ya condenados, que nuestras vidas sean libres, que ya no somos esclavos del temor, que todo está en las manos del Señor. Él ha vencido la muerte. Él ha resucitado. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Y en este momento vamos a abrir micrófono. Aquellas que tengan interrogantes, preguntas, abran su micrófono y realicen la pregunta. Muy sencillamente. O por el contrario, escríbanlo en el chat. Nosotros estamos dispuestas, en realidad, Jackie, a responder cada una de sus preguntas. Amén. Yo tengo una pregunta, querida Jackie. Quisiera que nos puedas hablar un poco sobre el proceso del duelo, porque como realmente no se sabe uno cómo enfrentar la muerte, ¿cómo has vivido el proceso del duelo y el consuelo de Dios? Gracias. Ya, nada. Sí, en realidad la charla de hoy era el duelo, pero el duelo, hermanas, yo no lo he querido tocar, digamos, así como tal, porque el duelo es un proceso, y el duelo es un proceso que cada una tiene que vivirlo de manera muy particular, porque no hay una receta. O sea, el Señor a cada una de nosotras nos conoce a cabalidad. La relación que tenemos con Dios es una relación muy personal, y Él sabe cómo nos va a consolar. Pero sí hay etapas en el duelo, hermanas queridas. Hay una etapa, por ejemplo, que es de negación. Cuando vivimos una cosa tan terrible, decimos, no, o sea, no, esto no puede estar pasando. O sea, hay personas que incluso a veces escuchan la voz del ser amado o les parece que lo han visto. O cuando salen, ven a alguien que tiene más o menos el mismo físico de espaldas y parece que es él, o sea, o ella. Es como una etapa de negación, ¿no? Pero pasa ese tiempo, hermanas, y empiezas a asumir que esa persona ya no está, y empiezas a asumir que tu vida continúa. En mi experiencia personal ha sido muy doloroso porque cuando mi hijita se fue, yo iba cada mes a pagar las mensualidades del colegio y normalmente pagaba para 3. Y después de que mi guaguita se fue, tenía que pagar solo para 2. Y cada vez que iba al banco, me dolía tanto porque ya no eran 3, eran 2. Y cuando servía la mesa, y antes éramos 5, ahora estábamos solo 4. Entonces, cada una de ustedes está viviendo esa etapa, ese dolor, de manera muy particular, hermanas queridas. Pero tiene que saber
que la vida continúa, que el Señor todavía nos tiene aquí y que tenemos mucho que dar a los que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos. Y tenemos que continuar. Entonces, cada etapa se va superando. Pero yo les digo, no hubiera podido superar esto si no me aferraba a Dios con uñas y dientes, hermana, y leer su palabra. Les vuelvo a decir, en la palabra de Dios hay gran consolación. Entonces, el duelo es innegable, Mabelita. Cada etapa la vas a ir viviendo. Incluso, algo que a mí me hacía mucho bien era ir al cementerio. Y, y a veces me sentaba, ¿no? En la tumba. Y decía, Señor, qué lindo sería que vengas ahorita, que sea la resurrección ahorita, que, que lo que está escrito en Primera Tesalonicenses 4 sea ahorita. Yo quisiera quedarme aquí y esperar a que ese día suceda. ¿Saben qué, hermanas? Tenemos que llorar. Madelita, hay que llorar. Hermanas queridas, tienen que llorar, porque muchos se reprimen y no lloran o no quieren demostrar. Bueno, no necesitas llorar delante de todas las hermanas, delante de todo el mundo, aunque a veces no se puede soportar el dolor, pero algo que a mí me ha ayudado mucho es llorar estando a solas. Yo chillaba de dolor, literal, y mordía una, una almohada, una sábana para que los demás no me escuchen. Pero yo entendía que ese era el proceso y tenía que ser así. Llorar. Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para estar de luto, hay tiempo para festejar, hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar. Hermanas, el tiempo de duelo es tiempo para llorar. Salite y vuelve a entrar. Nadie tiene el derecho de juzgar o de criticar o decir, ya no está confiando en Dios. No, hermanos, no es así. No es así. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Está escrito en la palabra. Amén, hermanos. O sea, vivan su proceso. Tarda. A algunos les lleva 1 año, 2 años, 3 años. En mi caso ya son 9 años. Pero otras son muy recientes. Vivan ese proceso, hermanas. Lloren. Quéjense, dile, Señor, ayúdame. ¿Por qué ha pasado todo esto? Muéstrame, Señor. Cuando lloramos, encontramos un gran consuelo y es maravilloso porque luego te levantas y bien, o sea, te has derramado delante del Señor y sigues adelante. Así es, hermanas. Gracias, amada Jackie. Tenemos otra pregunta. Siéntanse libres, hermanas. Disculpen que yo me meta. Buenas tardes a todas las hermanas. Bueno, yo también he tenido un proceso de duelo. Tengo 2 hijos de 5 embarazos, una bebé que se me murió y 2 bebés que murieron también. Bueno, son 3 niños. Lo que he aprendido acá es que Dios no rechaza un corazón humilde, quebrantado. Algunas veces Dios nos manda a quebrar nuestro corazón para que Él pueda ver qué es lo que tenemos. Y con todo el respeto a todas las hermanas que están pasando ese proceso de luto, es, como dice Jackie, es un proceso y Dios permite este proceso para que seamos humildes ante su presencia y Él pueda exaltarnos y darnos
paz en nuestro corazón, derramar la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Es una, podría decir, una bendición ya con los años. Veo a mis hijos y aparte de eso, he tenido proceso de cáncer cuando di a luz a mi bebé. Bueno, eso fue hace 18 años. Ahora lo veo a mi hijo, ya salió bachiller y dije, oh Dios, me has dado vida hasta el día de hoy. Y, y es maravilloso cómo el Señor nos va llevando. La vez que fui a Bolivia hace 3 años, no sé, muchos me vieron, era porque Dios me había dicho que mi mamá que se la iba a llevar a mi mamá. Y abrió las puertas y tuve la oportunidad de verles a ustedes. Y como Dios dijo, mi mamá se fue después de 3 meses de que yo llegué a Bolivia en febrero. Y Dios me ha bendecido, hermanos, con eso. Pero como dice Jacqueline, es un proceso el duelo y al mismo tiempo es un andar con Dios en el valle de la sombra, como dice en Salmos 23, ¿verdad? Es un valle de la sombra que estamos caminando, pero Él nos va a llevar a pastos verdes. Y tenemos que tener esa fe, y eso yo lo he percibido en muchos años que he estado acá. O sea, vivo en este país con un idioma diferente, hermanos diferentes que me hablan en inglés, un trabajo diferente, o sea, pero Dios es el que te sostiene, hermano. Dios es el que te bendice y lo único que les puedo decir es que Él nos lleva a pastos verdes. Cualquier proceso sea bienvenido, ya sea trabajo, ya sea duelo, ya sea, sé que el tema principal es el duelo, pero hace poco, por ejemplo, hace como unos 2 meses atrás, quizás digan ustedes, bueno, es algo que ha pasado, pero yo tuve un perrito de 10 años, ¿verdad? Mi hija tiene 20, o sea, mis hijos eran niños y ellos tuvieron que pasar el proceso de duelo también. Y me acuerdo que nos tuvimos que despedir de este animalito por el tiempo. Nunca los miré a ellos llorar tanto. Y cuando ves a tus hijos llorar, le dices, Señor, gracias, porque estás quebrantando también a mis hijos para que ellos puedan buscarte. Y no es fácil, hermanos, pero hay que seguir todo el proceso que Dios nos va dando. Amén. Recordarles que vamos a tener este programa grabado, lo vamos a poner en la página de la congregación para que lo vuelvan a escuchar o vuelvan a enviarlo a sus amigos o familiares. También va a estar en el YouTube. ¿Alguna más quiere preguntar, realizar algo, decir algo? Después de esto nos vamos a ir a las salas de oración. ¿Alguien más quiere expresarse? Buenas tardes, hermanas. Con todo lo que la hermana, ya que está explicando sobre la Biblia, cuán cierto es todo lo que ella dice, porque mi persona, justo en este mes, es un año de haber perdido a mi mamá y a mi hermano mayor. Pero solo se puede encontrar el consuelo en el Señor, la esperanza de volver a encontrarnos, de que nos vamos a volver a ver y del consuelo que Jesús ha dejado antes de partir de la tierra, que Él dijo que era necesario que parta, porque si no el Espíritu Santo no vendría a la tierra. Y cuando Él partió nos dejó al Consolador, y Él es quien nos consuela en este tiempo, en estos momentos. Tan difícil, como dijo la hermana Yaque, es inexplicable el dolor, es un proceso que uno pasa que a veces no logra entender por qué,
pero uno solo le pregunta ¿para qué al Señor? Y como alguien más dijo, esos procesos son para sacarnos adelante por algún propósito del Señor tal vez, para que nos acerquemos, para que tan solo le busquemos a Él en esos momentos que nadie, pero nadie puede consolarnos, ni una palabra que alguien pueda decirlo puede consolarnos. Solamente es su Espíritu Santo quien nos da el verdadero consuelo en ese tiempo, en ese momento, en ese proceso que uno está viviendo. Yo lo he vivido y aún es difícil aceptar o entender ese dolor, pero solo Dios sabe cuándo ese dolor se va a pasar, pero la esperanza queda en nosotros de que un día nos vamos a volver a ver, y creo que con todas las profecías que están escritas, ese día va a ser muy pronto en que nos volvamos a encontrar allá en las nubes con nuestros papás, mamás, hermanos, hijos, con quienes hayamos perdido aquí. En realidad, como dijo la hermana, no es que lloramos porque ellos están allá arriba, lloramos por la tristeza que nosotros tenemos aquí abajo, en la tierra, pero nuestra esperanza es volvernos a encontrar, y el único consuelo que nos permite vivir con esa esperanza es el Espíritu Santo. Y pronto será ese día en que nos encontremos. Esa debe ser nuestra fortaleza, nuestra esperanza de que nos vamos a volver a ver. Al menos yo vivo con esa esperanza todos los días. Al despertar, al dormir, digo, mamá, pronto nos volveremos a ver. Pronto te veré y te abrazaré. Esa es la esperanza, hermanos. Esa es la única esperanza. Y el único consuelo es el Espíritu Santo. No hay más nada, ni más nadie que pueda consolar nuestro corazón. Eso, hermanos, quería compartirles. Así es. Solo, Gracias, hermano. perdón, Mabelita, te he interrumpido. Solamente quiero acotar algo que a mí me ha servido mucho también para superar el dolor, el sufrimiento, y es no encerrarte, es decir, servir a los demás, servir en la iglesia. Eh, Miren, yo nunca me habría imaginado, por ejemplo, estar involucrada en el ministerio de niños. Eh, y cuando se me dio esta oportunidad, yo dije, amén, Señor. Si te hago falta aquí, lo voy a asumir con todo mi corazón. Una vez le escuché decir al hermano Jané, la mejor manera de vencer el desánimo es sirviendo. Entonces, en cuanto tengan oportunidad, hermanas, sirvan a los demás, sirvan en su iglesia. Esa es la mejor manera de vencer el desánimo. Otra cosa que a mí me ha ayudado y me ayuda mucho es el hablar en lenguas. Miren, la palabra de Dios dice que aún no sabemos lo que hemos de pedir cómo nos vamos a expresar, pero el Espíritu gime por nosotras con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, ese mismo Espíritu, es el que hace que salga de nuestra boca y de nuestra garganta gemidos, lenguas. Yo he encontrado gran consolación, hermanas, en hablar en lenguas. De verdad les digo, es el obrar del Espíritu en nuestros corazones, porque está escrito en su palabra. Si no, no estaría escrito. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanas, yo les aliento a las que están sufriendo por ese dolor, los que están pasando por esta etapa del duelo, hablen en lenguas. Y lloren, giman. El Espíritu mismo está intercediendo por ustedes. Amén. Amén. Jackie, tenemos una pregunta. Dice una hermana que su esposo ha fallecido recién.
y no sabe ella cómo explicar a sus niños de 8 a 10 años por qué el padre falleció si han orado tanto. Es una Wow. pregunta difícil. ¿Qué le puedes decir a la hermana para animarla? Realmente, qué difícil, hermana, qué difícil. Mira, es bien difícil cuando se trata de niños, sobre todo, ¿no? Yo pienso que tendrías que hablarles a ellos con con ejemplos, y decirles, tu papá no está muerto, o sea, él tiene vida eterna. Y hablarles de la resurrección. Lo que ha pasado es lo que hemos visto en las diapositivas. Ha habido una separación. Su espíritu y su alma se han ido al cielo donde Dios, y su cuerpo ha sido enterrado. Pero un día nos vamos a volver a encontrar con Él. Nadie sabe cuándo ni en qué momento, pero sí es segura la promesa de Dios, porque Cristo ha resucitado. Puedes ponerle el ejemplo del aguijón. O sea, no podemos explicar la muerte si no es a través de, o sea, esta palabra clave que es la separación. Pero un día vamos a volver a reencontrarnos con ellos. Hermana querida, no me imagino lo difícil, lo angustioso que es para ti. Y es más difícil todavía porque tienes que consolar a tus hijos. Es como en esa película, no sé cuántos han visto, La vida es bella, ¿no? Cuando en el holocausto judío estaban viviendo cárcel, hambre, persecución, muerte, asesinato, y el padre, para que sus hijos no sufran, eh, hacía como que todo era un juego, ¿no? Escóndete, escóndete, aquí vienen y hacía todo para que sus hijos no sufran. Hermana querida, cuando mi hijita mayor ha fallecido, mi Lizzy, por ejemplo, tenía 10 años, mi Mateito tenía 14. Y lo que yo hice con mi hija, porque mi Lizzy es la que más sufrió por su hermanita, ambos sufrieron mucho, pero Lizzy la extrañaba más, tenía que andar así como en la película, ¿no? Como cuando la vida es bella, tenía que disimular y sacar fuerzas de donde no había, cantar, y me moría por dentro, pero era por amor a mis hijos y a mi esposo. Entonces, un día se me ocurrió hacer un cambio, y eso también sirve, hermanas, o sea, gracias por tu pregunta, hacer cambios en la casa, mover los muebles, pintar las habitaciones de otros colores. Y se me ocurrió decirle a mi hijita, vamos, tengo un proyecto decorativo para ti, hijita, un proyecto decorativo, vamos a transformar todo tu cuarto. Y ella, ay, ya, listo, ¿qué color quieres? Y empezamos ya, como pudiendo sin poder, tuve que agarrar y ir a comprar pintura con ella, que escoja el color, todo. La cosa era, digamos, que no sufra. Y yo me imagino lo que estás sufriendo, hermana, te vuelvo a decir, pero tal vez puedas usar cosas creativas, y tal vez no le puedas explicar a ciencia cierta, muy teológicamente, la muerte, pero solamente dile que ha sido una separación y que van a volver a estar juntos. O sea, aferrate de la promesa de la resurrección, hablales de la resurrección a tus hijitos. O sea, hagan proyectos juntos, ¿no? Ya sea de decoración, proyectos juntos. Tú sabes lo que les gusta a tus hijitos, no sé si la música, o hagan cosas juntas. Y el Señor va a ir sanando, hermana, lo hemos leído. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y eso es verdad, hermana, es un proceso. Y si tienen que llorar tus hijitos, llora con ellos, lloren. O sea, es inevitable, ¿no? Pero cuando lloren, también diles que hay esperanza. Y la esperanza es nuestra mayor esperanza, nuestra mayor consolación es la resurrección. Amén. Otra vez, Jackie, gracias.
Gracias al Señor por todo lo que hoy nos has enseñado. El Señor es bueno, ¿no ve? Amén. El Señor es bueno.